Las necesidades en el campo de las artes y la cultura son tan diversas como las perspectivas en torno a las economías creativas. En este panel podremos imaginar futuros sostenibles e incluyentes para trabajadoras y trabajadores del arte y la cultura, tanto artistas y creadores como aquellas personas que encarnan un rol de intermediación, quienes facilitan la producción, difusión, distribución y circulación nacional e internacional de bienes y servicios culturales. Para este panel titulado Trabajadores de la Cultura más allá de los creadores, tengo el honor de presentar a María José Cifuentes. Actualmente es directora artística de NAVE, Centro de Creación y Residencia en Santiago de Chile, investigadora del Centro de Investigación y Memoria de las Artes Escénicas en Chile, CIM-AE, y de Artea, Creación e Investigación Escénica, España. Andrea Martínez Moreno. Es consultora en formulación e implementación de políticas públicas para el Ministerio de Cultura, docente y gestora de proyectos sociales, culturales y del patrimonio cultural desarrollados a nivel nacional e internacional, en el sector público y privado. El Mosco Aguilar. Trabaja desde 1984 en el campo de las artes escénicas, donde se ha desempeñado como actor, escenógrafo y director. Su trabajo en las áreas de iluminación, vestuario, escenografía, maquillaje y dirección le ha valido numerosos premios, becas y reconocimientos nacionales. Janine Job, violinista del ensamble Supercluster, agrupación de música de cámara contemporánea, colaboradora en proyectos escénicos como performer o compositora, y cuenta con un proyecto musical solista, integrante de Colectiva Tsunami y codirectora del 3030. En la moderación del panel, Adriana Pantoja de Alba, coordinadora de la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura en el ITESO. Hola, ¿qué tal? Pues muy alegre, muy contenta de estar en esta conversación con ustedes. Me presento, mi nombre es Adriana Pantoja. Actualmente coordino la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura en el ITESO, y en esta misma universidad trabajo como profesora investigadora en las líneas de comunicación y gestión cultural y comunicación y estética y política. Y bueno, al respecto de este panel que se ha titulado como Trabajadores de la Cultura, más allá de los creadores, o les creadores, ¿no? Si queremos utilizar este lenguaje incluyente, que creo que sí, que es muy importante. Bueno, pues yo tendría varias consideraciones para empezar, y antes de presentarles, asuntos que me gustaría colocar en la discusión de entrada, como para que vayan saboreándolos, más allá de que tengo preguntas muy concretas que iré lanzando. Lo primero que quiero compartirles es que, bueno, el panel me ha parecido una gran idea porque me parece que nos da la posibilidad de hablar de esos otros trabajadores de la cultura en un encuentro pues de economías creativas. Y esto me parece relevante porque creo que hay varios aspectos que es necesario o visibilizar o desmontar alrededor de este tema. Por ejemplo, pese a la gran especialización que existe en las cadenas de valor de las artes, por ejemplo, lo cierto es que una misma persona, al trabajar en varios proyectos, va cambiando de rol según sea el caso. En un proyecto puede ser director o directora artística, en otro iluminador, iluminadora, y en otro más hacerse cargo de la producción. Así que me pregunto si esos otros no son a veces los mismos. Por otro lado, se habla también de la importancia de monetizar todas las etapas de la cadena de valor, de tal suerte que pues se fortalezca la llamada economía creativa, ¿no? Pero lo cierto es que las formas de trabajo que se han construido a lo largo de los años en el sector cultural
son en muchas ocasiones redes de solidaridad, de apoyo mutuo, de trabajo colaborativo, de trabajo, incluso me atrevo a llamarlo así, de trabajo cariñoso, de trabajo amoroso, de trabajo en donde hay también una suerte de apuesta o de proyecto de vida, de trabajar colaborativamente los deseos. Entonces, digamos, pese a estas, pues parecería como contradicción, ¿no? La necesidad, por un lado, de vivir de lo que se hace y por otro lado, de seguirnos tejiendo de este modo para construir muchas cosas más que no solo tienen que ver con el trabajo. Me pregunto, pues ahí, ¿cuál sería entonces el rol de estos intermediarios cuya denomina, o sea, llamarlos de ese modo de entrada no me convence tanto, porque intermediar es una cosa y mediar es otra. Entonces, bueno, pues creo que también podemos darle por ahí, ¿no? O sea, estas son como las cosas que yo quisiera dejar colocadas, así de manera inicial y central, para luego desmenuzarlas y, por supuesto, pues luego pues discutir y también pues ver qué les ha suscitado a ustedes la propia propuesta del panel, ¿no? Entonces, bueno, sin más, me gustaría irles presentando. Yo lo que propongo es que hagamos lo siguiente. Yo voy presentándoles y, digamos, luego de esta presentación, pues a lo mejor ustedes también podrían lanzar una primera reflexión, una primera provocación, también, digamos, muy situada desde su propia trayectoria y el trabajo que han pues venido realizando a lo largo de estos años. ¿Les parece adecuada esta propuesta? Bien. Bueno, pues vamos a empezar, si les parece, desde lo local. Y entonces, a mí me gustaría presentar en primer lugar a Janine Hop, quien es música e integrante de Colectiva Tsunami. Ella es, bueno, además, ya de manera muy concreta, violinista del ensamble Supercluster, que es una agrupación de música de cámara contemporánea, y pues también hace colaboraciones en proyectos escénicos como performer o compositora, y cuenta también con un proyecto musical como solista. Ya decía antes que es integrante de Colectiva Tsunami, que es una red feminista nacional de mujeres músicas. Codirige el 3030, que es una plataforma de gestión dedicada al sonido y la música. Entonces, Janine, pues me encantaría, como les decía, que iniciemos contigo y que además pues iniciemos con fuerza desde lo local. Gracias, Adriana. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo con gente tan diversa y cuya trayectoria pues me, me parece como muy admirable, ¿no? Yo voy a leer un poquito porque luego divago. Entonces, bueno, justamente lo que había planteado compartir parte mucho de mi experiencia, ¿no? También pues porque toda la vida he vivido en Guadalajara, ¿no? Entonces creo que eso ha permeado bastante en la forma en la que hago las cosas al conocer, creo bastante la dinámica cultural en mi ciudad. Entonces empiezo un poquito que en lo personal me he desarrollado desde la gestión en el sentido de que yo misma he procurado y gestionado los recursos e incluso creado los esquemas o las plataformas, las redes, las estructuras para circular los resultados de mi práctica artística. Al vivir
vivir y desarrollar toda mi carrera en una ciudad como esta, como Guadalajara, que me parece que los últimos 10 años ha mostrado un notorio crecimiento en materia cultural y artística, tanto en cantidad como en calidad, pero también creo que con este crecimiento veloz se ha evidenciado y se ha acentuado que la estructura o la configuración o el ecosistema bajo el cual las y los agentes culturales nos desarrollamos e interactuamos con el público, pues es endeble, ¿no? Es precario, es inestable y sus efectos me parece que son cada vez más notorios como consecuencia pues de este sistema político neoliberal en el que vivimos. Pienso que obviamente hay que matizar esta cuestión de lo neoliberal, que por una parte pues ha propiciado que como artistas exploremos diversas herramientas que suman a la misma producción artística, como la potencia de las redes sociales para comunicar y conectar con un público, o el uso de softwares o programas que nos permiten diversificarnos y explorar al máximo nuestras habilidades en lo individual y en lo colectivo. Pero a la par, pues nos vemos inmiscuides en esta lógica de hiperproductividad y en esta necesidad de estar presentes todo el tiempo, además de que la competitividad para bajar recursos institucionales o gubernamentales me parece que tiende a dinámicas cada vez más voraces, ¿no? Y menos colaborativas. En mi experiencia, hace un año, digamos que tuve como un giro en mi perspectiva, en mis posibilidades como artista independiente ante esta crisis sanitaria además que vivimos, porque creo que me vi beneficiada hasta cierto punto con la creación justamente de la colectiva Tsunami. Quiero partir un poquito de ahí. Digamos que para mí se abrió un panorama de posibilidades que antes no había visto, pues la colectiva Tsunami somos una red de mujeres músicas mexicanas, entre ellas pues hay intérpretes, compositoras, investigadoras, gestoras y docentes, y nos hemos conectado a lo largo y ancho del país desde la virtualidad para articular necesidades e inquietudes que nos atraviesan como mujeres músicas en nuestro ámbito profesional con una perspectiva de género. Gracias a la virtualidad, pues hemos acortado distancias geográficas y hemos podido poner sobre la mesa problemáticas específicas que atravesamos, como casos de acoso y violencia, invisibilización histórica del papel de las mujeres en la música y en las artes, temas laborales como las brechas salariales o las cuotas de género, a través de actividades diversas como círculos de lectura, investigaciones, trabajo de difusión y divulgación, pero también a través de la creación colectiva musical, pues porque finalmente somos músicas, ¿no? Y el mes pasado logramos hacer un primer encuentro presencial aquí en Guadalajara, que incluyó un concierto y un laboratorio reflexivo entre mujeres artistas, y me parece que esto fue un paso decisivo para consolidar la red y nos estimuló y nos dejó muy claro que en nuestro caso, desde las artes escénicas, en este caso hablando desde la música, la virtualidad y las plataformas digitales son un medio, pero no son un fin. En este andar, digamos que en este trabajo que hemos hecho más desde el activismo, por decirlo de alguna manera, pues obviamente la mayoría de nuestro trabajo ha sido gratuito, ¿no? En términos económicos. Y eso me lleva a darme cuenta que en el resto de mis proyectos, pues también ha sido un poco así, ¿no? He podido subsistir, pero siempre se hace presente la pregunta imperante de si realmente las artes escénicas, en mi caso la música, pueden ser sostenibles. La verdad es que hasta la fecha pienso que no, que la manera de subsistir ha tenido que ver con diversificarme y tener varios trabajos y proyectos en marcha a la vez, con hacer una relación de mis gastos básicos mensuales o anuales y tratar de llegar a esa meta, ¿no? Mediante diversos ingresos. En mi caso, y sé que es el caso de muchos colegas, pues desconozco lo que es tener seguro laboral, derechos laborales, nunca he tenido prestaciones, aguinaldos, ningún tipo de beneficios. Y ojo que me parece que hay capitales invisibles o invisibilizados que me han permitido ejercer mi carrera, ¿no? Incluso algunos privilegios que me sostienen para que yo pueda dedicarme al 100% a esto sin tener que recurrir a otro tipo de trabajos. Por ejemplo, vivo en un espacio propio familiar, que además tiene un espacio para ensayos, ¿no? Entonces es infraestructura que yo poseo para hacer mis propios proyectos. Y bueno, por otro lado, creo, voy a cambiar un poquito ya para ir cerrando, creo que sin duda el acceso y la práctica de las artes son un derecho humano fundamental, y creo desde una mirada un poquito como naif o radical que está bien aceptar que en algunos ámbitos y procesos artísticos simplemente no son redituables en lo económico. Quizá no es el caso del cine comercial o ciertos ámbitos de las artes visuales que operan bajo otras dinámicas económicas, y que, bueno, tener esta mirada un poquito más disidente tendría que ver con
entender la importancia de radicalizarnos, por ejemplo, en cuanto al flujo del tiempo, ¿no? Entender que sí, que los procesos creativos toman tiempo y que claro que eso va en contra de toda lógica capitalista, que hay una importancia del papel del gobierno de cubrir nuestras necesidades básicas, no como artistas, sino como ciudadanos, para empezar, y que hay que aceptar que hay prácticas que han resistido históricamente ante estos paradigmas de producción e hiperproducción de vida, ¿no? En este sentido, me parece que el trabajo colectivo tiene un papel fundamental en cuestionarnos cómo producimos y bajo qué dinámicas, porque para empezar, de manera colectiva abonamos pues a la diversidad, a la heterogeneidad, a las múltiples perspectivas, a la suma de recursos tangibles e intangibles, a la escucha profunda, a la verdadera colaboración a través de la empatía. Pero sí, en mi caso, la incógnita económica continúa, porque también a mayor número de personas involucradas, mayor número de costes para producir cualquier cosa. Pero me vuelvo a preguntar si ese es el fin último, ¿no? Si el fin último es monetizar en plataformas digitales, si el fin último es conseguir un mayor número de seguidores en redes, y pues obviamente creo que no. Me parece que lo obvio es que las transacciones de bienes culturales no son tan simples como vender una lámpara o un vaso, pero me parece que ahí mismo está su potencia, ¿no? Creo que las y los agentes culturales históricamente se las han ingeniado para subsistir y seguir en conexión con un público, en llegar a espacios, en llegar a más personas. Entonces, creo que la pregunta tendría que ser un poquito al revés, ¿no? Es ¿qué hacen los grupos demográficos privilegiados? ¿Qué hace el sistema para realmente colaborar y no perpetuar y no reproducir dinámicas extractivistas o de explotación o de conveniencia o panfleteras según la administración en curso, para tener una relación sana, ¿no? En este ecosistema cultural? Entonces, bueno, de momento creo que cerraría con esta primera intervención. Muchísimas gracias, Janine. Creo que colocas aspectos bien importantes que vamos a retomar más adelante. Entre otros, este acontecimiento que irrumpió la vida del mundo entero y de un modo muy particular, por ejemplo, pues al sector cultural. Me estoy refiriendo a la pandemia que continúa, ¿no? Además, bueno, también colocas esta tensión referente a lo que puede y no puede ser redituable o monetizable, o lo que debiera o no debiera ser, ¿no? En un caso y en otro. Y la gran problemática, pues, de la precarización, que sin duda se ha radicalizado en muchos sentidos, pues a partir de la pandemia, ¿no? Y que eso creo que también, pues bueno, coloca ahí muchas aristas relevantes. Bueno, ahora quisiera cederle la palabra a, quisiera cederle la palabra a Andrea Martínez Moreno. Y bueno, de una vez les comento cómo estoy pensando el orden de las participaciones. Le pediré ahorita a Andrea que nos comparta estas primeras consideraciones. Después le pediría a María José que haga lo propio, y pues así como abrimos desde lo local, pues me gustaría igualmente que cerráramos esta primera ronda de participaciones situados de nuevo en el contexto pues más inmediato de este encuentro. Para ello pues te pediría a ti, Mosco, que nos compartieras pues lo que traigas previsto para esto. Pero bueno, por lo pronto entonces presento a Andrea Martínez Moreno. Ella es consultora en formulación, implementación y evaluación de políticas culturales para el Ministerio de Cultura. Es docente y gestora de proyectos sociales, culturales y del patrimonio cultural, que ha desarrollado a nivel nacional e internacional, tanto en el sector público como privado. Es maestra en antropología social por la Universidad de los Andes y
también en restauración de patrimonio cultural, ha publicado libros y artículos, varios y muy diversos, entre otros, La política para el fortalecimiento de los oficios del sector de la cultura en Colombia, que es muy reciente, del 2018, La política para la protección del patrimonio cultural mueble, del 2014, etcétera. Realizó la edición y la producción de la política de Economía Naranja. Se desempeñó como subdirectora científica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, esto en el 2020. Bueno, pues sin duda creo que vamos a conectar muy bien ya mucho de lo que planteaba Janine también a propósito de cuáles son las responsabilidades públicas de la cultura hacia pues el trabajo de los creadores y de otros agentes culturales y hacia la propia producción de lo cultural, su puesta en circulación, su consumo. Entonces, adelante, Andrea. Hola, pues muchas gracias a todos por invitarme. Es un gusto estar aquí acompañándolos y conversando y entendiendo también el universo de lo que ocurre en México. Por supuesto, yo voy a contarles un poco de la experiencia que hemos tenido en temas similares en Colombia y pues muy a la luz de lo que para nosotros han sido las políticas públicas. Entonces, pues, en primer lugar, quisiera contarles que el sector de la cultura en Colombia es uno de los sectores administrativos del gobierno nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el sector de la cultura, al igual que los otros 24 sectores, se espera que aporten al desarrollo de este país. Y cuando se habla de desarrollo, pues se involucran muchas dimensiones. Está el desarrollo económico, está el desarrollo social, está el desarrollo político, y todas esas dimensiones en nuestro país se ven juntas con interacciones y con posibilidades también de surtirse entre unas y otras beneficiosamente. Entonces, lo primero es que sepan que en Colombia funciona de esa manera. Lo otro es que Colombia también se ha caracterizado por tener una producción amplia, interesante e importante de políticas culturales. Lo hacemos justamente desde que el sector de la cultura en los años 90 empezó a ser parte de esa estructura administrativa del gobierno nacional que aporta al desarrollo. Entonces, como decía Adriana, tenemos pues un Plan Nacional de Cultura, también tenemos una política muy reciente de fortalecimiento de los oficios, y esa política de fortalecimiento de los oficios, aunque decidimos llamar oficios a todas esas profesiones que aportan a la producción de las actividades artísticas, culturales y del patrimonio, digamos que plantea como una serie de dimensiones muy interesantes que podríamos conversar ahorita. Y esa política de oficios conecta de una manera muy importante e interesante con la política de economía naranja. Como ustedes saben, nuestro gobierno actual ha apostado de una manera muy fuerte por las economías creativas. Entonces quisiera también contarles a propósito de eso, que en Colombia se concibe la economía creativa también como todo lo que conecta con las economías colaborativas. Y las economías colaborativas han sido una parte muy importante en nuestro sector, porque sustentan, aportan y dinamizan todo lo que tiene que ver con las prácticas artísticas, culturales y el patrimonio, y le permite también a todos nuestros agentes entender que no solamente se está apostando por la monetización de esas prácticas. Lo otro que me parece importante es que sepan que también hay dos mundos que se mueven de manera paralela y complementaria, y es el universo de los trabajadores de la cultura, o sea, todos aquellos que hacen parte de las artes, la cultura, el patrimonio, en todos los eslabones: formación, creación, producción, circulación, y todos aquellos también que ejercen de manera libre su derecho a la cultura. O sea, que aunque no son trabajadores de nuestro sector, digamos, encuentran unos espacios propicios y unas dinámicas propicias para también ejercer sus prácticas culturales, artísticas y del patrimonio cultural.
Entonces creo que podría yo ser ese punto intermedio en esta conversación en el que podríamos ver que no hay lugares ni tan claros ni tan oscuros en el mundo de lo cultural, que hay unos lugares intermedios donde todos nos estamos moviendo en uno u otro lugar dependiendo de las circunstancias y las condiciones. Pensaba también ahorita escuchando a quien habló antes de mí, en la precarización del trabajo. Y me atrevería a decir que por lo menos en nuestro país, en Colombia, la precarización del trabajo no está solamente en nuestro sector. Digamos que a propósito de leyes que son antiguas, el trabajo se ha precarizado en todos los sectores de la vida laboral. Entonces la gente, en primer lugar, no encuentra ya trabajos de planta, aquí se llaman de planta aquellos trabajos en los que tienes un contrato a término indefinido con prestaciones y todos los demás beneficios. Es muy difícil encontrar ahora un trabajo así, no solamente en el sector cultural, y por lo menos en nuestro caso, los jóvenes principalmente han tenido muchas dificultades para encontrar acceso al trabajo. Parte importante de esta política de fortalecimiento de los oficios en nuestro sector era poder proveer alternativas para que los jóvenes pudieran encontrar dinámicas para formarse y también para vincularse muy rápidamente en el mercado laboral. Entonces, yo dejaría por ahora allí y ahorita pues conversaría un poquito más con los compañeros. Bien, muchas gracias, Andrea, por esta primera intervención. De nuevo, creo que vas colocando ahí algunos hilos que podremos retomar más adelante, porque si bien mencionas que, por ejemplo, en el caso de tu país, de la política cultural nacional de tu país, no está esta intención de monetizar, digamos, todos los procesos o de entenderlos, desde ahí solamente me refiero a los procesos de la cultura, pues es una tensión muy fuerte entre otro tipo de políticas que, bueno, no solo en Colombia, sino en América Latina y en otros lugares del mundo están también, digamos, como sucediéndose, ¿no? Y que tienen que ver con políticas de corte neoliberal. Entonces, bueno, ahí hay una tensión muy fuerte y más precisamente con esta propuesta que precisamente se encabezó desde allá a propósito de la economía naranja, ¿no? Entonces, ese es todo pues toda una apuesta. Y justo esto que mencionas de la precarización del trabajo, en otras esferas que no solo le competen a la cultura, pues tiene que ver con esto, ¿no? Precisamente con estas políticas que entienden al trabajo, a los trabajadores, pues de un modo más extractivista, vamos a decir, ¿no? Entonces ahí hay pues todo un asunto, ¿no? Bien complejo, pero lo importante creo es discutir cuáles son las peculiaridades y a lo mejor por ahí luego podemos empezarle a pensar cuáles son las peculiaridades de este trabajo precario en la cultura, porque sí que las hay. O sea, es decir, sus peculiaridades, sus impactos, que pueden ser distintos a cómo ocurre en otro tipo de sectores, ¿no? Y entonces habría un poco como que explorar. Janine creo que nos daba pistas, ¿no? A propósito de los tiempos, ¿no? De los tiempos que supone la producción cultural y que eso es incompatible, ¿no? Con muchas de las lógicas, bueno, pues que de algún modo están queriéndose procurar desde una visión capitalista de la cultura. Pero bueno, pues vamos con María José Cifuentes. Voy a presentarte de manera muy rápida.
Y bueno, pues aquí comparto algunas cosas a propósito de tu trayectoria, María José. María José es candidata a doctora en Historia de la PUC de Chile. Tiene un máster en Práctica Escénica y Cultura Visual de la Universidad de Alcalá, España. Es historiadora, docente, investigadora, gestora y curadora en el ámbito de las artes escénicas. Ha participado como programadora y curadora de festivales en Europa y Latinoamérica, realizando además conferencias en diversos países. Es autora de los libros Historia Social de la Danza en Chile, 1940-1990, y esto pues, fue publicado en el 2007. Danza Independiente en Chile, Reconstrucción de una Escena, 1990-2000, publicado en 2009, y también editó el libro Repensar la Dramaturgia, Errancia y Transformación, esto en el 2010. Es miembro de Artea, que es pues un grupo de investigación pues afincado en España, y de Faro Iberoamérica, Fluxonomía aplicada a gestión cultural. Actualmente es directora artística y ejecutiva de NAVE, que es este centro de creación y residencia en Santiago de Chile, y pues en el año pasado lideró diversos proyectos en torno a la economía creativa desde NAVE, destacando el nodo de Artes Vivas y la plataforma de coproducción para danza, Tacto. Pues muy bienvenida también seas tú, María José, y te escuchamos. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias también por esta instancia y esta conversación, que es como una conversación tan difícil que tenemos que finalmente sentarnos, gobiernos, artistas, privados, públicos, a empezar a hacer, porque es urgente, porque precisamos cambiar las maneras en cómo hemos comprendido estas lógicas económicas y necesitamos con urgencia tener un nuevo diálogo porque el mundo cambió y las lógicas deben cambiar. Entonces creo que es crucial. Primero que nada decir que es muy interesante lo que presenta primero Janine, porque es una foto muy clara del rol de los artistas en Latinoamérica. Todo lo que ella ha contado como caso de estudio, en el fondo como de su vida, de las cosas que hace, su práctica, su oficio, todo eso tiene que ver con una manera de hacer de Latinoamérica. Y me atrevería a decir de alguna forma también de Iberoamérica, porque no todos los artistas del mundo tienen las mismas condiciones, por supuesto, pero sí nos cruza de alguna forma la práctica Latinoamérica con artistas con España y Portugal que tienen cierta tendencia a esa precarización, entonces de alguna forma tenemos una lógica de maneras de hacer similares. No obstante, la visión del artista que hemos llamado algunas veces artista ETC, que es capaz de hacer todo, ¿no? Tal como tú decías al comienzo, producimos, creamos, gestamos, comunicamos, finalmente lo que hacemos desde nuestro oficio, desde nuestro rol de creadores, es hacerlo todo, porque hemos aprendido justamente en estas lógicas de precarización que tenemos que hacerlo para poder sobrevivir y entrar en estos modelos de producción o de hiperproductividad, como decía Janine al comienzo, que son claves, ¿no? Como justamente lo que el sistema neoliberal ha instalado en relación al producto. Y acá quiero ser súper clara y también interesante lo que nos aporta Andrea como ministerio, como espacio público. En mi caso, yo soy una persona que dirige un espacio que es privado, que nace como una iniciativa de mecenazgo, pero que tiene una vocación pública muy grande debido a la carencia de políticas públicas en torno a estas áreas como es la creación. Por lo tanto, NAVE nace con la intención de ser un espacio que apoya la creación, pero no tanto al resultado, sino a su proceso y a todo lo que conlleva el proceso creativo. Llevamos 6 años trabajando en eso, con esta intención de transformar una política pública y de incidir en la manera de cómo entendemos la producción y la creación artística. Evidentemente con los años también nos hemos vuelto un espacio productor, porque todo lo que se genera aquí en lógicas de laboratorio, de proceso, también terminan siendo lógicas de producción, de circulación, entonces somos parte de toda esa cadena de valor, que si bien es una cadena de valor, no está valorizada. Y eso es lo interesante. ¿Cómo valorizamos esa cadena de valor? Y cómo entendemos que los productos y las cosas que realizamos, no todo debe ser medido en lógicas financieras. Entonces, claro, la economía naranja, que nos hablaba Andrea, es súper interesante cómo se puede abordar las lecturas que se hace de una economía naranja según cada contexto,
y las voluntades políticas que se engloban en torno a esta visión de la economía naranja. La economía creativa va más allá de lo que es simplemente las lógicas monetarias, y eso es lo interesante. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, bueno, en estos últimos 2 años, cuando creamos el Nodo de Artes Vivas, que ya profundizaré en eso, empezamos a trabajar con otra metodología de impacto o de medición de lo que tenemos en cuanto a recursos, que es la fluxonomía, que nos llevó a analizar desde las 4 dimensiones que tiene que ver con lo financiero, lo cultural, lo social y lo medioambiental, que no se refiere solo al medio ambiente, sino que a todas las infraestructuras y a los distintos ambientes que nos sustentan, cuáles son nuestros recursos. Y entendimos que tenemos recursos tangibles e intangibles. Entonces, ¿cómo podemos dar valor a esos recursos intangibles en lógicas que no son solo financieras? Por otro lado, hemos establecido una manera de entender el arte desde su hiperproductividad y la creación de productos, entendiendo que, claro, desde la mirada occidental, sobre todo nosotros en Latinoamérica, que tenemos antepasados indígenas y cosmovisiones y maneras distintas de entender, de pronto se nos instaló una división muy grande entre el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible, y perdimos conexión total con el conocimiento sensible. Nosotros tenemos que volver a encontrarnos con la mirada del arte como conocimiento. El arte es un conocimiento sensible, que establece experiencias y relaciones, que aporta a la construcción de un tejido social y que no necesariamente se establece en las mismas lógicas que son la venta de vinos, la venta de los pescados, la venta de la ganadería, realmente son otras lógicas, otros mercados y otras visiones, y es ahí donde tenemos que trabajar juntos, porque lo que pasa es que los ministerios de cultura y las políticas públicas no logran comprender la realidad del ecosistema cultural, que es muy complejo, justamente porque nos hemos desarrollado en torno a estos contextos de precarización. Por lo tanto, nuestras lógicas de cogestión, de colaboración, de cooperativismo son intrínsecas dentro del quehacer de los propios artistas. Y cómo hoy día el Estado le da un valor y genera otras lógicas para poder establecer economías. Es muy importante que entendamos que también muchos universos de las artes escénicas, sobre todo, se han profesionalizado. Y el mercado no es algo que tengamos que satanizar, ¿no? O sea, no es como algo negativo. Yo creo que hay una gran potencia en las lógicas de mercado, y sobre todo cuando establecemos lógicas de exportación y de mercados internacionales, pero sin perder de vista que dentro de esa cadena de producción, que ya es el producto, ¿cierto? El producto entra al mercado, hay todo un proceso previo que tenemos que proteger y que tenemos que valorizar. Los artistas, sobre todo nosotros que trabajamos en residencia, aquellos artistas que pueden hacer residencias, que pueden viajar a otros países a hacer residencias, para dedicar un tiempo a la creación, son privilegiados, porque tienen que dejar a sus familias, a sus casas, tienen que considerar sus gastos básicos, sus arriendos, y muy pocos espacios, hoy día, sobre todo a nivel estatal, muy pocas ayudas o fondos financian las residencias con honorarios. Es como, vale, te pago el pasaje, te pago el alimento, pero no te voy a pagar honorario. Y claro, hay que pagar al equipo técnico que construye el proyecto, a los diseñadores, a los intérpretes, a la persona que te ayuda a escribir, al dramaturgo, no sé qué. Hay toda una lógica de producción que luego en la residencia es como, vale, tómate un avión, ándate a un lugar a trabajar, pero no te pago ni el equipo, ni tus honorarios. Y con eso tenemos que terminar de alguna forma, porque es súper importante valorizar los procesos de creación y entender que el conocimiento del artista, lo que hoy día el artista entrega a la sociedad, es una mirada expandida de una experiencia sensible que no radica solo en el producto, radica justamente en esa investigación, en esa riqueza, y en cómo aporta esa creación al acervo cultural y a lo que somos finalmente como seres humanos. Por lo tanto, yo, bueno, vuelvo al tema de la fluxonomía. Nosotros hoy día, cuando tú planteabas también, Adriana, el tema de esta intermediación, ¿no? ¿Cuáles son nuestros roles hoy? Yo creo que también hemos sido, como Latinoamérica, hemos vivido también situaciones políticas muy difíciles entre las dictaduras o los gobiernos un poco más autoritarios los gobiernos autoritarios que nos han tocado vivir en esta historia. Siento que, claro, los 90 fueron un momento súper importante de revivir, ¿no? De establecer ciertos vínculos con la libertad, de empezar a enfocarnos en cómo podíamos generar acceso a la cultura, que las personas tuvieran más cultura, desarrollar. Entonces, claro, era un momento importante para que lo que hacíamos como productos se difundieran, se visibilizaran. Entonces, muchas políticas culturales se centraron en la idea de difundir, de dar acceso, ¿cierto? Pero descuidamos la relación entre artistas y espacios, entre artistas y centros culturales, entre artistas y teatros.
y les dimos la tarea solamente al Estado de dame plata, dame fondos, pero perdimos un poco esa relación. Y creo que hoy día es clave el rol de los espacios culturales en el apoyo a los creadores, que no pasa solamente por darles el escenario para que muestren sus trabajos, es apoyarlos, es acompañarlos, es ser parte y cómplice de los procesos creativos y cambiar las lógicas de los espacios culturales como solamente centros de exhibición. Yo creo que ahí hay una clave importante que se puede sumar a esta mirada también estatal de cómo aportamos desde los propios espacios de creación y incentivar mucho más las políticas en torno a las residencias, a los procesos creativos, y que eso tenga un valor para justamente sostener lo que no podemos, ¿no? Lo que decía Yarino, o sea, yo ya ahora tengo que establecer cuáles son mis costos básicos para poder sobrevivir, porque sé que no voy a vivir de esto nunca. Clarísimo, no podemos vivir de esto nunca. Sin embargo, si modificamos ciertas lógicas, podemos acompañar y podemos quizás contener a los artistas que lo necesitan para luego que ellos puedan producir. Bueno, perdón, me alargué un poco, pero bueno, era un poco eso. Creo que ahí tenemos bastantes cruces para ir haciendo juntes. Muchas gracias. No, completamente, María José. Creo que de nueva cuenta, ahora con esta participación que tú sumas, vamos encontrando pistas, se tejen con todo lo que se ha planteado antes. De entrada, esta idea de poner en valor el proceso y no solo el producto es muy relevante, sobre todo porque eso puede dar pistas para repensar la lógica que orienta las políticas culturales que promueven, digamos, o que tienen el propósito de promover a la creación, la producción, la circulación, el consumo cultural, ¿no? O sea, creo que ahí hay una pista muy potente que creo que puede ayudarnos ahora mismo a salir de aquí con claridades, ¿no? En ese sentido. Entonces, muchas gracias, María José. Y bueno, pues cerramos esta primera ronda contigo, con el Mosco, con Luis Manuel Aguilar. Voy a presentarte también de manera pues muy rápida. Yo sé que luego estas semblanzas no le hacen justicia a las trayectorias tan relevantes que cada quien tiene, ¿no? En su ámbito, pero bueno, pues así es y ni hablar, ¿no? El Mosco realizó estudios de actuación y diseño industrial en la Universidad de Guadalajara, formó parte de la compañía de teatro de esta universidad. En 1999 asistió a la 9ª exhibición de diseño de escenografía y arquitectura teatral Prague Cuadrennial. Durante su carrera se ha desempeñado como director, como escenógrafo, iluminador, vestuarista, diseñador de máscaras y prótesis, además de, bueno, pues ser actor y maestro. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y del Consejo, bueno, ya ha formado parte también del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco, y es miembro actualmente del Sistema Nacional de Creadores de Arte, esto a nivel, pues, de todo México. Entonces, pues, adelante, Mosco, te escuchamos. Muchísimas gracias. Nobleza obliga, y quiero manifestar mi entusiasmo y gratitud por estar aquí con ustedes. Felizmente digo, porque al escucharlas frente a lo que yo quiero ahora compartirles, pues no me queda la menor duda de que hemos cruzado por los mismos caminos, tal vez en diferentes oportunidades y evidentemente en diferentes latitudes, pero insistiría yo que evidentemente como artistas hemos atravesado por vicisitudes que tienen que ver con las economías, evidentemente, con las maneras de sobrevivir y con el pues, deseo ferviente de seguir adelante, ¿no? Con esto que nos apasiona. Creo que lo que quiero compartirles en realidad tiene mucho que ver con un procedimiento que a lo largo de mi vida artística he tenido
que irme forjando desde la gestión misma de mis propios proyectos. Me parece que eso es lo que va a marcar mucho mis comentarios. Me refiero particularmente al hecho de que al menos acá en nuestro entorno, la creación artística y particularmente escénica, yo detecto que es muy fragmentada, muy aleatoria, diría yo, en el sentido de que los oficios, y aquí me conecto con este asunto que escuchamos de nuestra compañera de Colombia, los oficios que en sí mismo el arte escénico como tal oferta, yo he leído que nos han permitido a muchos desarrollar ciertas habilidades no propiamente artísticas, pero sí de cierta solvencia económica frente a las vicisitudes económicas de nuestro país, ¿no? Okay. Les platico, muchos de mis esfuerzos de unos 20 años acá han estado dedicados a la construcción de lo que yo he llamado proyectos pedagógicos en la enseñanza, sí de las artes escénicas, pero particularmente de carpintería, de herrería, de pintura, de electricidad, de escultura, de planteamiento de formatos plásticos que aprendí en la Facultad de Diseño Industrial, a chicos y a chicas que por ahí se han acercado a los proyectos que he comandado, como les digo, de 20 años acá, en los que he decidido que a través del arte escénico, estos chicos y estas chicas aprendan ciertos oficios que les permitan desarrollar habilidades evidentemente motrices, operacionales y también artísticas. Estos emprendimientos me han enseñado muchas cosas. Yo ahora quiero resaltar 3. La primera de ellas tiene que ver con la necesidad que yo leo en mi entorno de que los aprendizajes que los chicos y chicas desarrollan en una determinada escuela están demostrando no ser lo suficientemente idóneos para que ellos encuentren espacios no solo de creación, incluso lo pongo en un segundo término, este aspecto de la creación, sino de la supervivencia. Uno de mis proyectos se llama Centro Centro. Este proyecto se originó a partir de la necesidad que en algún momento tuvimos como grupo de teatro de hacernos valer de chicos y chicas que supieran oficios de tramoya, de electricidad, del manejo del escenario de una manera eficiente y segura. En ese momento, los antiguos técnicos del lugar en el que estábamos trabajando, que era un teatro del Estado, el Teatro del IMSS, habían caído en una serie de actitudes, creo yo, viciosas, acomodaticias, y decidimos generar nuestro propio cuadro de técnicos y de realizadores. Esto, debo confesarlo, sin ningún tapujo, que fue una idea muy aventurada, porque no teníamos en ese momento ningún registro de una experiencia de este tipo. Es decir, de que un teatro como tal, tanto como espacio arquitectónico, como lugar de creación, solventara este aspecto, digamos, educativo en la formación de técnicos para la escena. En nuestro país, digo, lo comento por nuestras colegas que no son paisanas, en nuestro país, en realidad, aprender los oficios de la escena, actualmente, pues solamente
Adriana, me ayudarás, pero yo creo que son 4 lugares en el país, ¿no? De manera, digamos, fehaciente, ¿no? Está la Escuela Nacional de Teatro. En Mérida hay una gran universidad sobre el asunto de las artes escénicas, en Tijuana y en Veracruz. Es decir, y además en lugares, si ustedes ven el mapa de México, muy polares, muy de plano, muy separados entre ellos, ¿no? ¿Cómo aprendemos los oficios, los artistas de la escena, acá, en nuestro medio? Como decimos acá también, pues a bola de chingadazos, ¿no? Y a bola de sopetones y de echadas a perder, lo cual no está mal. Regreso al comentario inicial. Entonces, esa primera idea de centro-centro fue algo hasta cierto punto innovador, que hoy generó además ya la posibilidad de abrir otros dos centros de creación para la escena. Uno que se llama Inumbra y otro que se llama Estudio Sísifo, que también estoy comandando yo. A lo que voy en el sentido del tema que nos compete con esta pequeña relatoría, es que yo soy un firme convencido de que las artes escénicas en sí mismas, yo creo que todas las artes, pero como me toca hablar, soy escénico, quisiera ponderar este aspecto, en sí misma tiene, la actividad escénica tiene un factor bastante humanista y de espíritu colaborativo, en el que justamente el dinero no es lo más importante. Sin embargo, este es el segundo punto que quiero ponderar. He descubierto que ante iniciativas como las mías, que pueden leerse como pues, entre altruistas, entre iniciativas un poco silvestres, diría yo, porque no cursan por ninguna metodología acuiciosa, sino que el mismo afán de llevar a buen puerto los proyectos de la escena con gente que quiera aprender de la escena, nos ha llevado a concebir estas escuelas muy sui generis, en el que la práctica se pondera más que otra cosa, y el espíritu colaborativo es, digamos, el detonante de todo lo que ahí se aprende y se hace. Y aquí es, decía yo, el segundo momento importante que detecto es cómo en medio de estos proyectos que en Guadalajara ya hay más de 10 proyectos que yo alcanzo a percibir en este contexto que les platico, cómo las instituciones, sin dejar de lado para nada y hablo de las instituciones culturales, por supuesto, sin dejar de lado sus grandes cometidos, tendrían que acercarse más de una manera más decisiva, mucho más, con una lupa mucho más acercada a los sectores vulnerables, porque debo decir que la mayoría de los chicos con los que yo he trabajado, pues en primer lugar llegaron ahí porque en realidad querían aprender un oficio, no es que quisieran ser artistas, eso vino después. ¿Hasta qué punto las instituciones tendrían que voltear más a este tipo de proyectos que nos permita a los artistas, de algún modo, poder fincar más nuestros esfuerzos, impactar más en más jóvenes y también impactar, por supuesto, en la calidad de los servicios que ofertamos? Porque me parece que las artes escénicas tienen mucho que enseñar más allá, insisto yo, que las codificaciones poéticas y sensibles o metafóricas sobre algún tema complejo que querramos abordar los artistas, ¿no? El tercer punto, quisiera abordarlo más bien en otro momento, y que tiene que ver justamente con la experiencia propiamente dicha de cómo hemos llevado el sistema, digamos, de aprendizaje en estos contextos de centro-centro, de Inumbra y de Estudio Sísifo. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti, Mosco. De nueva cuenta, esta discusión va robusteciéndose con tus aportaciones.
Salen asuntos valiosísimos, por ejemplo, en términos de la relevancia de fortalecer los oficios, y sobre todo de considerar también a la formación como un escenario, por ejemplo, de política cultural, ¿no? Desde donde se puede poner en valor otra vez estos procesos que en muchas ocasiones son invisibilizados, devaluados, no considerados, ¿no? Como de ningún modo. Entonces, bueno, pues ahí hay mucho trabajo que hacer, y también conectas algunas cosas, Mosco, con lo que mencionaba María José a propósito de como la posibilidad de que los espacios culturales tengan una vocación más robusta, como menos dirigida hacia la exhibición, o no, que no sean pensados solamente como eso, ¿no? Sino como escenarios en los que suceden cosas, ¿no? Escenarios en los que se suscitan procesos, en los que convergen personas, en los que esas personas aprenden juntas, interactúan con sus comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay una pista. Y bueno, también creo que con esta última participación tuya, esta primera ronda, se hace evidente algo que ciertamente no colocamos, o no coloqué yo desde inicio, pero que el lugar de enunciación desde donde estamos pensando todo esto son precisamente las artes vivas, ¿no? Porque es donde cada una de ustedes está situada, y esto que mencionabas al final, ¿no? Como las artes escénicas o las artes vivas, o como queramos mencionarlas o nombrarlas, aunque también en los nombres hay apuestas y lo que sea, pero digamos desde lo escénico, desde estas artes vivas, sí que hay un componente que es cualitativamente distinto a lo que sucede en otros registros de lo artístico, en otras prácticas artísticas, ¿no? Y que no es mejor ni peor, simplemente es distinto. Y creo que desde aquí, o sea, creo que es muy importante, insisto, evidenciar esto, porque creo que las artes escénicas o las artes vivas tienen mucho que aportar en términos de esta discusión que estamos teniendo. Entonces, bueno, ya habiendo dicho que desde ahí es desde donde estamos hablando, yo quisiera lanzarles una primera pregunta alrededor de la cual me gustaría que empecemos a trabajar, y a ver si con esta pregunta logramos retomar pues muchas de las valiosísimas cosas que han puesto ustedes sobre la mesa. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? ¿De qué modo la valorización de los procesos artísticos, digamos, no solo de los productos, podría combatir esta clara precarización en el trabajo cultural? O sea, de qué modo se conectan ambas cosas, ¿no? Digamos así como la idea es que pues vayamos tejiendo juntas esta posible respuesta. Y bueno, me gustaría pedirle a Andrea que abra como la discusión. Me parece muy importante lo que tú tendrías que decir a propósito de esto, por tu experiencia en sector público. Y bueno, creo que, pues sí, desde ahí nos puedes también hablar como de las problemáticas, ¿no? De repensar esto, de esta relación entre valorización de procesos artísticos y cómo ello pudiera ayudar a paliar esta precarización del trabajo cultural. Bueno, es muy importante que pensemos en varias cosas. Uno, digamos, el poder que tiene el
el poder que tienen los planteamientos que se hacen desde lo público para fortalecer o debilitar uno u otro campo, en este caso de las artes, digamos, ¿verdad? Digamos que nosotros hemos visto que instalar discursos desde lo público resulta siendo benéfico en muchos sentidos para nuestros artistas, porque veo que estamos hablando específicamente de las artes. Sin embargo, pues es importante que ustedes sepan que yo me muevo también en el campo de lo cultural y del patrimonio cultural, que plantea también retos, por supuesto, tremendamente diferentes. En Colombia, el proceso que iniciamos en los años 90 se planteó como un proceso que pretendía fortalecer a través de la formación la creación artística, ¿verdad? Han pasado 20 años y el Estado, por ejemplo, ha puesto un especial interés en formar a los creadores para mejorar no solamente el bien o servicio artístico, sino como tú lo llamas también, el proceso. Entonces, digamos que ese énfasis en la formación para la creación ha traído, por supuesto, para nuestro país muchos beneficios. Tenemos ahora creadores muy fuertes. Por ejemplo, viendo que la creación ha tenido un proceso positivo a partir de procesos de formación mucho más robustos en los que el Estado además no solamente ha puesto un discurso sólido, sino que también ha puesto recursos, programas, proyectos. Y en ese sentido quisiera diferenciar como dos cosas. Uno son las políticas culturales indicativas y otro las políticas culturales más asociadas con los planes de desarrollo. Digamos que las políticas indicativas trascienden los planes de desarrollo, que en nuestro país son, por ejemplo, cuatrianuales, duran 4 años. Las políticas indicativas alcanzan a durar 20 años, su implementación es a largo plazo y se va aterrizando en una gran y amplia gama de estrategias. Entonces, como les cuento, apuntamos a la formación de una manera sólida, hemos visto resultados muy positivos en cuanto a lo que tiene que ver con creación y llega un punto en el que el país dice, bueno, ya tenemos creadores muy fuertes o que por lo menos están en proceso de serlo, no podemos soltar esto, pero nos empezamos a dar cuenta que tenemos debilidades en la producción y conecto allí con el Mosco. Entonces, digamos que si tenemos debilidades en la producción, también esos bienes y servicios culturales o ese proceso de creadores que ya están en un lugar interesante se ve debilitado. Entonces, 20 años después decimos, bueno, hay que ponerle también atención a la producción. Entonces, mirando la producción desde ese lugar, donde no solamente la ejercen las personas de los oficios o profesionales de ecosistemas conexos, como lo llamamos nosotros, sino también los mismos creadores, como lo han dicho ustedes. Aquí en Colombia también los creadores crean, producen y circulan. Entonces, digamos que poniendo un especial énfasis en la producción, surgen también unas nuevas políticas y unas nuevas líneas de política, unas nuevas estrategias. Sin embargo, también un producto ya con una producción interesante encuentra que puede ser circulado en espacios muy competitivos. Entonces, se crean también las herramientas y las estrategias. Y digamos que la economía creativa o economía naranja, como llamamos aquí, viene muy a fortalecer todo ese tema de la producción y la circulación. Sin embargo, también quisiera contarles que en Colombia, desde los 90, hablamos de la economía de la cultura. Y digamos que economía naranja y economía de la cultura también entran a conectarse en unos procesos en los que los discursos también empiezan a ser más fluidos, empiezan también a traer cosas que venían desde tiempo atrás. Incluso Colombia cuenta con unos observatorios de economía y cultura desde finales de los 90. Tiene una producción interesante frente a esos temas. Y economía naranja viene y conecta, viene y fluye, sobre todo fortaleciendo todo lo que tiene que ver con industrias culturales y creativas y con creaciones funcionales, o sea, todos los ecosistemas conexos que también están relacionados con nuestro sector. Eso fortalece de una manera muy interesante todas las relaciones que tiene el sector cultural con otros sectores administrativos del gobierno nacional.
Por ejemplo, conectamos con el sector de vivienda, que antes teníamos unas relaciones débiles con ellos, pero a propósito de toda la economía naranja, los temas de patrimonio cultural y construcciones tradicionales conectan de una manera interesante allí. Y así con otros sectores, pero también empezamos a fortalecer legislación cultural. Entonces, digamos que con esto yo quisiera decir que por lo menos en Colombia todo es un proceso que toma décadas. Y por lo menos en nuestro sector ha tomado más de 20 años. Y en esos 20 años vemos que tenemos que irnos moviendo de un lugar a otro porque ya se empiezan a ver resultados. Resultados que uno, por supuesto, podría pensar que siempre pueden fortalecerse más. Resultados que uno podría también pensar que con unos niveles de articulación mayores dentro de la misma estructura de los gobiernos nacionales que son tremendamente rígidas, sólidas, inmodificables, pues podrían también surtir mayores beneficios. Pero digamos que esto también para decir que el lenguaje de lo público y el lenguaje de la política pública termina redundando de manera muy positiva en ciertas cosas, siempre porque ese lenguaje termina siendo positivo. Ahora, si ese lenguaje se utilizara de manera negativa, podría redundar también de muchas maneras negativamente en los sectores. Pero digamos que yo siento que Colombia se ha movido de una forma positiva en lo que tiene que ver con el sector. Por supuesto, ha habido décadas en las que la inversión desde lo público en el sector ha sido muy potente. Hay décadas en las que ha sido muchísimo más débil. Y eso conecta también mucho con la macroeconomía, a propósito de lo que ustedes también mencionaban. Por lo general, nuestros países, pues yo conozco particularmente a Colombia, pero nuestros países están dentro de los informes macroeconómicos mundiales organizados en unas categorías. Y esos informes son los que sugieren a los gobiernos invertir o no en determinadas cosas. En el caso de Colombia, se ha sugerido desde hace mucho tiempo invertir en infraestructura, o sea, todo lo que tiene que ver con vías para permitir también así que, pues en nuestro caso, nuestros agentes puedan circular de una manera más fluida. Ha también dicho la macroeconomía que países como Colombia tienen que invertir de una manera muy fuerte en educación. Nuestro sector, por supuesto, ha acogido esas recomendaciones. Y fíjense que en 2008 los informes macroeconómicos mundiales dicen a nuestros países que tenemos que empezar a dirigir a todos nuestros agentes hacia el emprendimiento. Y por lo menos en Colombia, desde que la macroeconomía indicó que el emprendimiento era una opción que debía fortalecerse en la medida que los recursos de lo público se iban a disminuir considerablemente, Colombia puso un fuerte énfasis en el emprendimiento, que en su momento fue un lenguaje delicado, pero ahora es un lenguaje que fluye tremendamente en nuestro sector. Así que hemos también puesto énfasis políticos en que nuestros agentes emprendan de manera positiva y encuentren en la estructura del Estado, digamos, muchos mecanismos para poder atender esos procesos. Veremos en un par de décadas cuál fue el resultado de esos impulsos. Digamos que yo pensaría que de todas maneras, hasta ahora, el emprendimiento, que no solamente atañe a nuestro sector, conecta, por lo menos en Colombia, con los procesos del trabajo informal, ¿verdad? Y la informalidad, por lo menos en nuestro país, que supera el 70%, la informalidad en el trabajo, por supuesto, recoge muchísimo a los trabajadores de la cultura. Entonces, parte de nuestros retos está, por supuesto, en identificar cuáles son los trabajadores de la cultura, pero además identificar cuáles son esos mecanismos en los que podemos fortalecernos para invitarlos a dejar los espacios informales y ayudarlos pues de las maneras en las que sea conveniente. Y lo otro es que pues de todas maneras los discursos del emprendimiento se han impulsado muchísimo los discursos de la productividad, ¿verdad? Que veo que también es un tema como interesante e importante aquí.
Y los discursos de la productividad, digamos que conectan también con los discursos del desarrollo. O sea, los países impulsan el desarrollo a través de las actividades productivas. Y las actividades productivas están íntimamente relacionadas con aquellas opciones que tienes de formarte en las actividades que tu país considera que van a fortalecer y a fomentar la productividad. Entonces, en nuestro sector, por ejemplo, los oficios o esas profesiones asociadas a nuestro sector se considera que aumentan, mejoran e incentivan el desarrollo y la productividad. Entonces, digamos que yo les pongo esto sobre la mesa porque es un poco como se arman también las cosas desde lo público. Y pues sobre todo reiterar que estos son procesos a largo plazo y son procesos que a la final muestran unas u otras cosas con el paso de los años. Dejo ahí por ahora. Muchas gracias, Andrea. Retomo algunos hilos de lo que dices antes de cederle la palabra al resto de las compañeras. Sí, de acuerdo con que digamos, lo que se puede lograr con la política cultural es algo cuyos resultados tienden a verse en el mediano y en el largo plazo. Eso es verdad. Y creo que también, ahora que exponías todo esto, nos dejas ver con mucha claridad desde dónde se piensan y se operan las políticas públicas, pues pensadas desde los gobiernos y desde una perspectiva nacional, ¿no? Es decir, siempre con una mirada geopolítica, sin lugar a dudas, ¿no? Porque hay quienes generan estos informes y quienes generan estas recomendaciones y quienes las recibimos, ¿no? La relación entre la macroeconomía y la microeconomía, y creo que de lo que hemos estado hablando más ahora son precisamente los procesos microeconómicos, ¿no? O sea, es decir, de cómo funcionan los mercados, ¿no? La producción, la demanda, etcétera, ¿no? Es decir, lo que habíamos comentado aquí, que traducido en términos económicos, pues habla de microeconomía, ¿no? Entonces, es muy importante que recuerdes estas cosas porque me parece que luego ahí es donde resulta tremendamente difícil encontrar esta posibilidad de hacer empatar ambas agendas, ¿no? Aunque por supuesto siempre haya puntos de enlace y desarrollos favorables, ¿no? Tampoco se trata de decir, o sea, que una cosa y otra no tengan nada que ver o lo que sea, ¿no? Por supuesto. Pero es bien complicado, ¿no? Como empatar ambas agendas. Y bueno, colocas otra cosa que a ver si logramos discutirla hacia el final. El tema de los discursos, ¿no? Es decir, ¿qué implicaciones tiene hablar de economía cultural o economía creativa o economías creativas en plural o hablar de economía naranja? A mí cada vez me gusta más hablar de economía política de la cultura, por ejemplo, ¿no? Creo que puede tener ahí pues también otro sesgo, pero lo que quiero decir es que también los discursos nos configuran. Y es cierto que a partir de la incorporación de estos discursos de la industria cultural y creativa, del emprendimiento, etcétera, pues nos ha ido configurando cada vez más a los latinoamericanos, iberoamericanos, me atrevería también a decir, de un modo muy particular, y bueno, pues creo que de eso es como de lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? Entonces, eso se me hace muy interesante tenerlo en la cabeza, ¿no? Entonces, muchas gracias por esto que nos compartes, y bueno, pues sigamos con esta idea, ¿no? O sea, cómo la valorización de los procesos creativos, artísticos y no solo del producto,
permitirían pues abatir, combatir esta precarización en la cultura y de los trabajadores culturales, que además cada vez se radicaliza más precisamente por esta demanda de productividad, ¿no? Y que es también un poco de lo que tú nos hablabas, Andrea. Y cabe decir nada más una cosa más. Al sector de las artes escénicas y de las artes en lo general, pues desde la economía se le ha visto siempre como un sector no progresivo. Y en ese sentido es muy difícil, por ejemplo, incorporar en los parámetros capitalistas a la productividad en las artes escénicas, ¿no? Y eso genera una serie de cosas bien interesantes de las que, bueno, ojalá luego también tengamos oportunidad de platicar, ya no aquí, pero fuera de aquí, porque hay que estimular estos diálogos, ¿no? Bueno, pues vámonos, Janine, ¿te late comentar a ti? Claro. Bueno, tratando de seguir por la línea que planteaba al inicio y que, bueno, se está mencionando constantemente también por lo que nos comparte Andrea, pienso como la relación de los esquemas de apoyos artistas del Estado a, bueno, hacia los agentes culturales que me parece que en México, o sea, son como parte fundamental, ¿no? Para el desarrollo de las y los artistas. Creo, por ejemplo, pensaría en, por experiencia propia y en candados que habría que abrir, que me parecen como muy simples. Por ejemplo, cuando en convocatorias se les solicita a los artistas hacer una retribución social al término de la realización de su proyecto, ¿no? En una convocatoria que se atiende que además no te pudiste pagar honorarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ese tipo de cositas que me parece que no se está respetando el mismo proceso artístico del artista, ni el producto, porque aparte se le está pidiendo más trabajo gratuito, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas así yo las eliminaría de la faz de la tierra, porque pues a un dentista no se le pide una retribución social además de su trabajo, ¿no? Y creo también lo que comentaba María José, de habitar verdaderamente los espacios culturales, tanto por el público como por los artistas, enfocando las convocatorias no solo en el resultado o en el producto o en la obra, sino en el proceso mismo, pensar más en aperturas de procesos abiertos a público, en donde también eso finalmente conformaría un público a la larga más crítico, más interesado, más informado, más involucrado, y pues eso finalmente también es una inversión, ¿no? Porque son los estudiantes de mañana o es el público de mañana, ¿no? El que va a estar ahí yendo a las actividades. Y creo que a la par también de estas, digamos, residencias o procesos que estén habitando estos espacios, pues se pueden generar también una serie de talleres colaterales con las personas involucradas en los proyectos, ¿no? Que a lo mejor lo relacionaría un poquito con lo que planteaba el Mosco, talleres de profesionalización para la misma comunidad artística y cultural, pero también para público en general, ¿no? Que también puedan generar un ingreso que quizá no sea muchísimo, pero pueda generar un ingreso que pueda ser sustentable al mismo espacio o al mismo proyecto que se está financiando, ¿no? Entonces, pues serían así como cosas que se me ocurren un poco puntuales, dado que, bueno, yo no soy una especialista en políticas culturales, pero digamos que es como lo que desde mi ámbito me llega y son cosas que como artista padezco, ¿no? De pronto. Y ya me quedaré con eso. Oh, excelente, excelente, porque creo que también en la medida en que podamos ir bajando a ideas muy concretas respecto de esto de valorizar los procesos y cómo eso se puede traducir en clave de pues ya no seguirnos precarizando, ¿no? Del modo en que lo hacemos, o del modo en que los agentes culturales lo hacen, pues creo que es magnífico, ¿no? Entonces, muchas gracias, Janine. Y pues, Mosco, ¿tú qué pensarías? Pues pienso varias cositas. La primera de ellas tiene que ver con el asunto de volvernos a encontrar, y digo volvernos porque creo que en algún momento, hace unos 30, 40 años, en México sí había un encuentro con el público muy real.
que se ha ido mermando. ¿Por qué vinculo la relación del interlocutor nuestro, que llamamos en algo muy abstracto, público, como si nomás hubiera uno, la posibilidad de que se revalore nuestro trabajo? Porque yo creo que entre nuestro contexto artistoide estamos súper valorados, o sea, ya estuvo. Yo creo que más bien la valoración tendríamos que tenerla del otro par, ¿no? Y en ese sentido, yo volvería a tocar la idea de lo formativo, de lo educativo, y de la posibilidad de la generación de espacios, y conste que quiero decir, quiero compartirles que cuando hablo de espacio no hablo de algo abstracto, sino de algo muy contundente, muy real, casi de metros y centímetros cuadrados. Material. Material. Es decir, en la medida de que proyectos con jóvenes en los que los artistas nos vemos involucrados, y aquí coincido mucho con Jenny cuando dice que cuando los artistas acá en México recibimos algún apoyo institucional, se nos exige además una retribución social, como si ya de por sí mismo no la hiciéramos, ¿no? Creo que entendí eso que comenta Jenny, yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que la retribución tendría, en todo caso, que hacerse directamente con los sectores de verdad menos favorecidos, sobre todo de quienes ya fuimos favorecidos con becas, pues bueno, de algún modo sí resarcir. Pero ¿a qué me refiero? Me refiero en concreto a que el Estado pudiera observar esto que ahorita estamos nosotros platicando tan a gusto, casi no nos falta el café, o tú sí lo tienes, ¿verdad? Al principio dijiste que ibas a ir por él. De poder propiciar los espacios que, por ejemplo, controla el Estado, de esos lugares que fueron abandonados, que están en custodia porque están hipotecados, y que cuando yo paseo por mi ciudad, los veo que sus barras se están cayendo y que tienen un poste diagonal para que esa barda no se caiga, en lugar de ser utilizados no como casas de la cultura, ojo, sino como espacios de congregación tácitos reales que permitan dinamizar el trabajo de los oficios y que las artes propician. Me parece que eso podría generar un reencuentro real, tácito, con nuestros públicos, algo que también ya mencionó, me gustó mucho cómo lo mencionó Janine, en el sentido de que esos espacios de convivencia propiciados por los saberes artísticos, aunque no se ponderen los saberes artísticos, sino en los procesos de cómo hacemos arte, que también ya se dijo ahora y que comparto mucho esa opinión, pues nos van a permitir, en primer lugar, ser valorizados. Y a partir de ahí, lo que siga. Me parece que si no damos ese primer paso de vernos, de reconocernos en el otro, y me refiero, insisto, en el otro, no el colega artista, sino el otro a quienes siempre decimos que van encausados todos nuestros esfuerzos imaginativos y creativos, y no nos vemos las caras. Me parece que cualquier política cultural que no esté ponderando esta relación real, concreta, de centímetro a centímetro, a pesar de la pandemia, con la sana, entonces ya hablemos de 1,20 pues, centímetros de distancia. Si no propiciamos estos encuentros reales, en donde creo que la participación del Estado es fundamental, propiciando justo que estos espacios se habiliten, se concentren, se distribuyan. De verdad, en mi barrio yo he visto, no les miento, 25, los he contado porque me he dedicado a eso, 25 espacios entre abandonados
entre bardeados, medio bardeados y cayéndose. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si en algún momento allí, no sé, una vez a la semana tenemos un encuentro y procesamos algo, construimos algo, sin afán de presentar nada? Yo volvería a lo mismo, yo volvería a ponderar el asunto de la transmisión de saberes, relacionándolo con procesos. ¿Cómo nos quede aquello? Bueno, ya es otro cantar. Aquí le paro, porque me emociono. Es que, bueno, no sé, yo me siento igual, me siento tremendamente emocionada de todo lo que estamos compartiendo aquí. Y bueno, pues en ese sentido me gustaría, María José, que pues tú hicieras el cierre, sobre todo porque eres quien colocó como de manera más clara esta idea de la valorización de los procesos, que creo que, creo que logró articular muy bien como toda esta serie de inquietudes que fuimos colocando a lo largo de la conversación. Entonces, pues me encantaría que hicieras ese cierre. Gracias, Adriana. Yo creo que es importante en un punto también hacer una foto de los contextos, porque bueno, también de alguna manera Andrea nos muestra el contexto de lo que es Colombia y cómo está trabajando hoy, y justamente por qué el tema de los procesos ha sido una bandera de lucha, quizás sobre todo desde la creación de NAVE como centro de creación y residencia, y cuando Janine menciona las aperturas de proceso, que es lo que hacemos prácticamente, todas nuestras residencias han iniciado un proceso de apertura desde el 2015, y la gente nos decía, pero es una función, que es como, ¿es el ensayo abierto? No, no es el ensayo abierto, no es el producto final, estamos viviendo una manera distinta de compartir los saberes, las preguntas, las experiencias que produce la propia creación. Quiero partir un poco haciendo una foto de cómo en Chile se ha generado, bueno, también Chile como un país que se reconoce por ser quizás un experimento de los más efectivos del capitalismo, de alguna forma, con todo lo que pasó en los 80, y justamente cuál fue el traspaso que se nos dio en los 90 y cómo finalmente hoy día hemos construido una cultura basada en estos lenguajes justamente que hablábamos antes de industria creativa, economías creativas, que para nosotros también hoy día implica un repensar. Es fundamental el vocabulario. O sea, el otro día hablábamos en un encuentro de residencias que estuvimos haciendo, las compañeras de la plataforma LO de Argentina decían, nosotros hemos decidido no hablar más de calidad, sino que vamos a hablar de calidez, de la calidez de los proyectos. Porque justamente empezamos a enfrentarnos a estas maneras, porque permanentemente, al tener que depender tanto de los fondos concursables y de las estructuras de gobierno, estamos constantemente manejando este tipo de vocabularios, ¿no? Mosco decía, los productos y servicios que ofrecemos, somos agentes, intermediadores, o sea, ya tenemos un vocabulario en la manera en cómo nos relacionamos que ya está permeado por los formularios y las rendiciones y las maneras que tenemos que operar en torno a las políticas públicas. Entonces hemos perdido también las propias esencias de nuestras palabras, de cómo nos nombramos y de cómo debemos nombrarnos para entender nuestra propia economía. En el caso de Chile, lo que pasó en los 90 es que producto justamente de la dictadura, lo primero que se intentó fue generar la libertad de la creación. Y para ello, uno de los grandes pasos fue la creación de un fondo concursable, que es el FONDAR, que hoy día ya lleva muchísimos años, hasta seguimos en 2021 trabajando con la misma herramienta, que son los fondos de ayuda para la creación. Se ha diversificado, se han creado secretarías, hoy día están los fondos de artes escénicas, los fondos de la música, los fondos de las visuales, del cine, etcétera. Se ha logrado diversificar, al comienzo eran todas las artes juntas, hoy día ya cada vez más profesionalmente existen secretarías y leyes que protegen a las distintas disciplinas. Por otro lado, también Chile dio una pelea bastante grande desde los 90 hasta hoy día en la creación de una institucionalidad cultural. Nosotros tenemos un ministerio muy joven, muy reciente, teníamos una división de cultura, un consejo de la cultura, hasta que por fin llegamos a un ministerio de cultura. Entonces todo ese proceso de institucionalización ha sido complejo, ha sido lento, y al mismo tiempo con distintos gobiernos, todos permeados por una visión de progreso económico fundamentado en el neoliberalismo, que nos ha ido instalando en lógicas de competitividad permanente por los fondos. Tenemos que siempre competir, estamos permanentemente construyendo fondos, y los fondos son para la creación de proyectos, que en el fondo, claro, te pagan para hacer un proyecto, te dan los honorarios, te dan la plata para producir, pero con el fin último que es la producción. Entonces toda la economía de los artistas se ha centrado
en la producción, en la difusión y en la circulación de los bienes y servicios que producen. Y eso es lo que se estipula como la economía, ¿cierto? Y a la vez, cuando aparecen las industrias creativas en Chile, como lo leyó en ese momento el Estado, fue, vale, entonces ahora el Estado le va a pedir a todo el mundo que se convierta en empresa. Y empezamos a crear, en vez de personalidades jurídicas, empezamos a sacar, bueno, aparte de la personalidad jurídica, empezamos a armar a empresas, entonces una compañía de danza tenía que convertirse en empresa para asignar ciertos fondos desde el Ministerio de Economía. Entonces, de pronto, la política del emprendimiento también empezó a convertirnos en empresas, siendo que nuestro origen y nuestra esencia no es empresarial. Y eso generó muchos conflictos, muchas pérdidas de recursos, porque se llevó casi a que literal, como al pie de la letra, emprendimiento, vuélvete empresa. Y no corresponde a las realidades del ecosistema cultural. Entonces tuvimos que estar bastante en ese diálogo hasta que se fueron creando, por ejemplo, hoy día existe una Secretaría de Economías Creativas, que vela en torno a las realidades y necesidades del sector cultural, distinto a lo que hace la pesca, como decía antes, lo que hace la ganadería. O sea, ya de pronto hemos ido entendiendo cuáles son nuestras necesidades y cómo trabajamos con ello. Entonces, si entendemos que en un país como Chile, la única economía posible que tiene el artista es la de la venta de obras, porque acá en el fondo cuando establecemos que la economía es el producto, todo gira en torno a la venta de obras, a la exportación, a la circulación. La relación con el espectador es de consumo, por lo tanto mi relación siempre va a ser en cuanto a el impacto mediático, visual que tenga yo en los medios, en la prensa. Esto fue, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Todo en lo que estábamos, en el círculo vicioso quizás en el que estábamos, y abandonando, ¿cierto?, otras lógicas de intercambio con la sociedad, solo basado en las lógicas de producción. Y los espacios culturales dentro de esa lógica, y muchos de ellos generando economías propias mediante las ventas de tickets. O sea, como que se empezó a establecer que la única manera posible de relacionarse económicamente era a través de este producto. Entonces, lo que hemos intentado empezar a cambiar de alguna forma es que para que un artista viva solamente económicamente en torno a un producto, ese artista entra en una necesidad urgente de producir. Por eso hay gente que hace 1, 2, 3, 4 producciones en el año, porque es su única manera de pagar la renta. Y esa producción deja de ser de calidad, deja de ser interesante, se vuelve mainstream, y empezamos con la fábrica de salchichas de la creación para quedar en el Festival de Europa, para empezar a circular para acá. Entonces empezamos en la superproducción para poder tener estos bolos, estas ventas, que son las únicas que me sostienen económicamente. Pero si contrarrestamos eso con otras posibilidades de que un artista, además de crear una obra, puede ser autor de un libro, generar talleres, establecer laboratorios, lo que hablábamos de los oficios, o sea, la diversidad y la manera expandida que tenemos hoy día de, incluso pensando ofrecer servicios, ¿cierto? O sea, podemos incluso ofrecer más servicios de la propia idea del producto. Es importante transformar esa visión. Y si nosotros, ¿qué es lo que pasa por la contraparte? Al Estado, en general, en este caso el Ministerio de Cultura, claro, establecer cómo podemos financiar procesos es un acto también de gran desconfianza desde el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, como ya le diste una plata a un artista, ¿para qué? Para hacer un proceso. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se rentabiliza? Es un proceso invisible. Entonces después tenemos que rendir esa invisibilidad, por lo tanto no es rentable y no entra en la lógica del sistema. El sistema quiere el producto para poder decir, te di una plata, le pones el logo de Ministerio de Cultura, perfecto, cumplimos, te dimos el dinero, lo hiciste bien, vale, ahora circula esa obra y véndela. Pero todo lo que es comprometerse en esta cadena de producción invisible desde el Estado, claro, genera mucha desconfianza, porque no sabemos qué va a hacer el artista con esa plata, en qué la va a ocupar, cómo vamos a medir que el proceso sea efectivo. El proceso es de falla y error permanente, por eso es proceso. El proceso puede ser 1 año, 2 años, 3 años, no es inmediato. Entonces, ¿qué políticas podemos crear para proteger esos procesos? Esa visión desde el Estado todavía no existe. No porque el Estado sea malo, es porque simplemente no lo entienden, no puede sistematizarlo dentro de sus lógicas de rendición de Hacienda, de que tiene que rendirle al Ministerio de Hacienda la plata que le entregan, ¿no? Por otro lado, también cómo hacemos partícipe de eso a la parte privada. Los privados hoy día, hasta el día de hoy, ¿cierto? El mecenazgo, la filantropía, también están basados en los productos. ¿Cómo ponemos mi logo de la empresa tanto en el proyecto tanto, en el festival tanto, para que se vea lo que yo hice, lo que yo aporté? ¿Cómo convencemos a ese privado de apoyar un proceso de creación que es algo invisible, lento? Entonces, claro, eso es lo que tenemos que transformar. ¿Y cómo lo transformamos? Entendiendo que lo que hacemos es parte
del desarrollo del tejido social. Nosotros hoy día, como artistas, contribuimos en temáticas de investigación que tienen que ver con medio ambiente, con ciencia, con género, con diversidad, con inclusión. Nuestros tópicos de investigación son muy diversos y ricos y aportan en distintas variantes de lo que implica hoy día el tejido social. Por lo tanto, darnos el valor desde ahí, de lo que aportamos en conocimiento, en experiencia, las cosas que podemos sistematizar desde lo mismo que entregamos. O sea, hoy día cuando nosotros, por ejemplo, en NAVE, recibimos un artista en residencia, ese artista hace un laboratorio, y a veces esos laboratorios tienen que ver con prácticas muy simples como queremos trabajar con personas de tercera edad, adultos mayores, que van a desarrollar un proceso de conciencia corporal que a lo mejor no tiene nada que ver con la obra que van a montar al final, pero precisan investigar ciertas lógicas de movimiento, y ahí estamos contribuyendo socialmente a una experiencia con esa tercera edad. Entonces, a eso vamos, es cómo diversificamos la economía que se ha instalado como única economía posible, y cómo podemos entender que desde el proceso también se crea una economía. Y eso va a alivianar las cargas, porque si yo puedo recibir una beca permanente por 3 años solamente para poder establecer un proceso, sin tener que rendir cuentas, sin tener que decir, no me gasté la plata, no me compré un auto, sino que efectivamente hice esto, sin caer en esa lógica de desconfianza, eso me va a dar la posibilidad de vivir, de comer, de arrendar un piso, una casa, un departamento, o sea, te da posibilidades. Y lo último, para cerrar, Adriana, es fundamental lo que decíamos en términos de espacio. Ok, apoyamos los procesos, apoyamos la creación, pero ¿dónde trabajan esos artistas? ¿Dónde generan los procesos esos artistas? La mayoría del arte contemporáneo independiente se ha forjado en galpones abandonados, espacios abandonados, lugares sin acondicionamiento, ni siquiera calefacción, aire acondicionado, o sea, gente que trabaja con el cuerpo que se lesiona permanentemente porque trabaja en lugares que no son adaptados para eso. Por otro lado, la técnica, ¿cómo podemos generar productos de calidad? ¿Cierto? Estamos pensando a nivel, ¿cierto?, la calidad de los proyectos, pero claro, si yo solamente puedo montar mi obra 2 días antes del estreno, porque el teatro me da un timing de, oye, tienes que montar la obra, ¿qué proceso de experimentación hago desde lo sonoro, lo lumínico, lo visual? ¿Con qué técnica cuento para experimentar? Si ni los teatros me dan la posibilidad de hacer una residencia técnica. Entonces, esas son las cosas que es interesante que modifiquemos, porque además de valorizar el proceso creativo, hay que entregar las condiciones para que esos procesos se desarrollen y así poder tener productos de calidad y así poder tener mejores exportaciones, impactos. Por eso digo, el mercado no es malo, el mercado funciona, pero para poder llegar a ese mercado tenemos que tener todo un proceso de contención previa que permita una economía, un buen vivir, buenas relaciones entre los agentes. Eso principalmente, esa es nuestra visión, por lo menos que hemos intentado desde NAVE, y bueno, el año pasado casi quebramos, y estuvimos así de cerrar, porque justamente ni desde el Estado, o sea, ni siquiera tenemos una política estatal que nos proteja como espacio, porque no estamos en el mapa, no existe esa visión. Y nosotros hoy día, ¿cómo nos financiamos? Postulando fondos de programación. Entonces yo tengo que todo el tiempo equilibrar las residencias con la programación del teatro, que es lo único que vende. Entonces es una contradicción hacia mi propia labor. Eso quería terminar de comentar. Gracias, Adriana. No, hombre, gracias a ti, María José, y gracias a las 4 por estas grandes aportaciones, esta discusión. Yo de verdad me quedo con muchísimas ganas de seguir conversando con ustedes. Habrá que encontrar formas de sentarnos a conversar entre quienes estudiamos a la cultura, entre quienes crean, entre quienes hacen las políticas, entre quienes participan de, digamos, de estos procesos. Y bueno, pues ahí hay mucho que conversar. Yo me llevo esta idea y con eso cierro. Pienso que estas formas de hacer, estas maneras de hacer en tanto prácticas laborales, asociativas, artísticas, tienen mucho de táctico, en el sentido de que sin duda alguna pueden convertirse en escenarios de imaginación política. Y ahí hay,
pienso que mucho que trabajar, pero para poder llegar a esto sí que hay que transformar las condiciones y sí que hay que visibilizar y poner en valor estos procesos. Muchas gracias y bueno, pues sigamos conversando. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Okay. Hola, les damos la bienvenida a este anuncio especial de Voy al Teatro. El día de hoy marcará un parteaguas histórico para este proyecto y también para las artes escénicas de nuestro país. Por ello nos encontramos sumamente felices, ya que tras mucho tiempo de estarlo planeando, de soñarlo y de trabajar en ello, hoy por fin podemos compartir con ustedes una noticia sumamente especial. Voy al Teatro nació en 2013 en Guadalajara, Jalisco, como una propuesta activa que permitiera acercar a las y los espectadores a la diversidad de espectáculos escénicos que acontecen en esta ciudad. Como creadores entendemos la increíble experiencia que es ir al teatro, las emociones y catarsis que ocurren dentro de una sala e incluso al salir de ella. Suceso que quisiéramos que todas las personas pudieran experimentar. Con esta visión se creó este espacio dedicado a la promoción de las artes escénicas, para lograr llegar a esos espectadores ya cautivos, pero también a aquellos que aún no comenzaban a gozar el universo de las artes escénicas. A lo largo de estos años, construimos una plataforma independiente, basada en un sitio web y app para dispositivos móviles, en las que se ofertan una cartelera de espectáculos escénicos con servicio de boletaje, un directorio de teatros con toda la información del recinto, además de rutas de transporte público y estacionamientos aledaños. Una sala virtual para poder disfrutar de una buena obra de cualquier lugar de México. Un blog con entrevistas, artículos y notas. Además de programas enfocados al desarrollo de las distintas necesidades del sector, como Espectador Frecuente. Un programa que recompensa de múltiples formas a las y los usuarios por asistir al teatro. Otro es Crítica Escénica, programa enfocado en la formación, divulgación y profesionalización de este necesario ejercicio. Y por último, Masterclasses, en las que buscamos compartir el conocimiento de las y los mejores profesionales de todo el país. En Voy al Teatro, al nacer en un estado del interior del país, hemos vivido las problemáticas del centralismo. Situación que nos ha llevado a comprender la importancia que tiene el que cada estado crezca y desarrolle su sector escénico.
Queremos compartir en otras latitudes nuestra visión y nuestra herramienta para impulsar el desarrollo de las artes escénicas en cada estado. Es por eso que con mucho entusiasmo les anunciamos que Voy al Teatro se nacionaliza y a partir de este año comenzaremos a trabajar en 10 estados de la República Mexicana: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán. Queremos que lo que nuestra herramienta ha aportado a Jalisco lo pueda hacer ahora a las y los creadores de otros estados. A partir del 1 de octubre podrán ingresar a voyalteatro.com y seleccionar el estado de su localidad. Esta primera versión estará acompañada del programa Espectador Frecuente, nuestro blog y sala virtual, además del directorio de teatros de cada localidad y una cartelera de espectáculos presenciales con acceso a servicio de boletaje digital. Invitamos a creadores y a responsables de foros escénicos de estos estados a vincularse con Voy al Teatro. Queremos que habiten y hagan suya esta plataforma que fue creada con toda la vocación y amor por las artes escénicas. En conjunto, podremos continuar impulsando el desarrollo escénico de nuestras localidades. La escena nacional se hace de la suma de toda la creación escénica local. Para más información, les invitamos a contactarnos vía redes sociales o directamente en nuestra página. Será todo un gusto hacer equipo con ustedes.